Construcción de un data warehouse. Si bien ya habíamos comentado que un data warehouse para lo que nos sirve es para resguardar mucha información de manera masiva de lo que son las diferentes organizaciones con las que trabajamos y con las que, pues bueno, obtenemos diferentes datos que tienen mucha utilidad, que tienen mucho valor e importancia para la misma. Su estructura nos permite, dentro de su servidor, resguardar la información más importante. ¿De qué manera? Jerarquizada. Toda la información lleva un nivel de jerarquía. Algunas de estas estructuras son mucho más importantes que otras. Sin embargo, pues bueno, al final del día, el objetivo principal de un data warehouse es precisamente que se pueda hacer un análisis un poquito más estadístico y exhaustivo para determinar algunas conclusiones acerca de lo que se está observando dentro de la organización o la empresa en la que nos encontramos. Bien, ¿cómo se describe su construcción? Pues bueno, su construcción básicamente se describe con el objetivo de hacer un análisis de información a grandes volúmenes de datos. Si bien ya habíamos visto que una organización puede tener diferentes sucursales, esas diferentes sucursales al final del día nos describen información que es importante para nuestro gerente general o nuestro dueño de la organización, ¿no? O la marca en la que estemos analizando. Bueno, ¿por qué construir un data warehouse? Porque precisamente nos va a permitir observar reportes, observar el comportamiento y qué es lo que estamos obteniendo de cada una de nuestras organizaciones o empresas. Por lo tanto, debemos construirlo o su importancia radica en que podemos hacer un análisis de información a grandes volúmenes de datos. Bien, la estructura básica de la composición de un data warehouse es la siguiente. Tenemos fuentes externas, fuentes internas, la extracción, la elaboración, la carga, el data warehouse y la exportación. ¿Sale? ¿Cómo es que vamos a observar a cada una de ellas? Visualicemos fase por fase. Bien, primero que nada tenemos el diseño conceptual de la base de datos multidimensional. ¿De dónde obtenemos la información? Ya habíamos visto que un data warehouse resguarda información, ¿sí? Información jerarquizada, información descrita de manera eh, ordenada por estructura de importancia. Sí, el Data Warehouse es una base de datos que nos permite resguardar esta información importante. Sin embargo, esta información proviene de una base de datos, ¿sale? Hablemos del ejemplo de las sucursales. Hablemos, por ejemplo, de la marca Audi. Audi es una marca de autos. Sabemos que Audi tiene diferentes sucursales en diferentes partes de la República. Entonces, imagínense que eh, cada una de estas sucursales tiene su propia base de datos en donde resguarda cuántos autos o coches vende a la semana, al mes, cuál es el coche que más se vende y podemos de esto a lo mejor estructurar esta información, subirla a un data warehouse para que podamos analizar a lo mejor cuál es el auto más vendido a nivel república. ¿Cuál es el auto más popular en cierto estado? ¿Por qué? ¿Para qué nos serviría o para qué le serviría a la empresa conocer esta información? Pues para tomar ciertas pues conclusiones. Imagínense que un cierto tipo de autos se vende mucho en una sucursal y observamos que en otra parte de la república ese mismo tipo de auto no se vende tanto, pues qué es lo que pueden tomar a consideración para resolver que pues bueno, se puede hacer este intercambio de productos de una sucursal a otra, porque pues bueno, eso beneficiaría a la marca, ¿no? Entonces, dentro de la construcción del data warehouse, en primera instancia, como ya hemos visto, es conocer la jerarquía de la información en cada una de nuestras sucursales, ¿sale? ¿Cuál es más importante que otra? Posteriormente, pues bueno, saber de dónde vamos a obtener esa información, de dónde vamos a obtener esa información de las bases de datos que se encuentran en cada una de nuestras sucursales. Al final del día, el Data Warehouse lo que va a hacer es guardar la información, pero de todas las sucursales para hacer una mayor reportería. ¿A qué nos referimos con base de datos multidimensional? Que pues bueno, decíamos que no vamos a resguardar toda la base de datos, sino solamente la información más importante. Y a lo mejor la información más importante que yo requiero saber es eh, en cada sucursal, por cada mes, qué producto estoy vendiendo con mayor frecuencia, ¿no? Y esa es la información que a mí me interesa resguardar
para que nuestro director general pueda hacer análisis estadístico y tomar decisiones acerca de cómo se está comportando la información, los datos, nuestros productos dentro de nuestra empresa. Entonces, en primera instancia, para poder construir un data warehouse, debo de analizar de las bases de datos de cada sucursal o de cada una de las empresas que manejamos, ¿cuál es el nivel de importancia de esos datos y cuáles son los datos que realmente nos interesa y que realmente son importantes de resguardar dentro del data warehouse? Entonces, en el diseño conceptual de la base de datos multidimensionales, saber específicamente qué información voy a enviar al data warehouse. ¿Ok? Bien, siguiente, análisis, selección y extracción de datos. Ya tengo mis bases de datos, o ya tengo más bien la estructura de mis datos jerarquizada, ¿sale? Ya sé cuál es la importancia, vaya, de la información que quiero resguardar. Entonces, en esta segunda fase de la construcción que habla del análisis, selección y extracción de datos, lo que vamos a hacer es esa información importante, la vamos a analizar. Ok, ¿por qué es importante subirla al Data Warehouse? Ah, ok, es importante subir las ventas por mes porque esto me va a permitir a mí conocer un estado general de mi empresa. Ok, entonces ya determiné qué información voy a subir. ¿Sale? Voy a seleccionar cuál es la más importante, cuál es la que se queda de manera intermedia y cuál es la que es importante, pero no tan importante que las dos anteriores, ¿sale? Voy a seleccionar cuál es el nivel de importancia. ¿Por qué nos interesa conocer el nivel de importancia? Porque sabemos que el Data Warehouse, pues al final del día resguarda la información de manera jerarquizada, ¿sale? Porque hablamos de que tenemos tres niveles, ¿sale? Táctico, operativo y pues el nivel más alto, ¿no? Entonces, pues imagínense que del nivel táctico, ¿a quién le interesaría conocer la información del nivel táctico? Pues le correspondería esa información a nuestros operadores o a nuestra mano de obra, ¿sale? Entonces, pues bueno, es importante jerarquizarla para saber am, quién va a tomar ciertas decisiones de acuerdo a lo que se observe y se analice dentro de la importancia de la información, ¿sale? La extracción de datos es, pues bueno, dentro de la base de datos se va a construir, digamos, un subconjunto de toda la información que se va a cargar dentro del data warehouse, ¿sale? Bien. Siguiente es la transformación y carga. Traemos ya los datos de nuestra base de datos de cada una de nuestras sucursales y lo que vamos a hacer es transformar. Sabemos que dentro de una base de datos se resguarda la información, a lo mejor no de manera detallada, ya se detalla cuando se está pues mostrando, ¿no? Entonces, en esta parte lo que hacemos es transformar esa información a una manera un poquito más estructurada y la vamos a empezar a cargar al Data Warehouse. Es decir, aquí es cuando ya seleccioné la información, ya la puse por nivel, ya sé qué información de las bases de datos se van a ir al Data Warehouse y entonces hago la carga al Data Warehouse. Es decir, en este proceso es cuando cada una de las sucursales empieza a enviar toda la información al Data Warehouse. ¿Para qué? Para que una vez que esté toda la información en el Data Warehouse, se pueda comenzar a realizar una reportería, a visualizar las gráficas que nos van a determinar en qué estatus estamos como organización. Bien, análisis de datos extraídos. Una vez que ya analicé cuál es la importancia, cuáles son los datos que realmente me importa resguardar, quién va a observar cada uno de estos datos, pues ahora sí viene la explotación de esos datos. Una vez que ya está en el Data Warehouse, podemos hacer análisis a través de la reportería. Recordemos que lo que hace el Data Warehouse es resguardar toda la información importante de todas las sucursales, por ejemplo, ¿sale? Audi ya tiene en su Data Warehouse las ventas de este mes de su sucursal en Monterrey, de su sucursal de Guadalajara, de su sucursal de la Ciudad de México, de su sucursal, no sé, de el estado de Puebla, ¿sale? Entonces ya tenemos ahí toda esa información. La reportería es una interfaz que dentro de la programación se realiza para que se pueda observar esa información a manera de gráficas, ¿sale? Entonces, en la explotación es observar
las gráficas, observar el comportamiento a lo mejor de los autos que se venden en cada uno de los estados, comparar y poder tomar ciertas decisiones con respecto a la información que se está resguardando. ¿Ok? Bien, entonces, pues bueno, básicamente o en resumidas cuentas, lo que hacemos es las bases de datos de donde estamos obteniendo la información, que puede ser los sistemas ERP. ¿Qué es un sistema ERP? Pues bueno, prácticamente son todos los software, las plataformas que utilizamos dentro de cada una de las empresas para resguardar la información importante, ¿sale? Y otras fuentes, pues pueden ser bases externas de donde también nosotros utilizamos para resguardar información, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, dentro de Audi, sigamos con el ejemplo, tenemos diferentes áreas. Tenemos el área de contabilidad, el área de recursos humanos, el área de ventas y demás, el área de marketing, ¿sale? Cada una de estas áreas tiene un sistema, un software propio. Ahora, estos sistemas o estas bases de datos independientes, al final del día nosotros las vamos a analizar. Por ejemplo, ok, ¿qué necesito resguardar del área de recursos humanos? Ah, ok. Me interesaría resguardar, por ejemplo, específicamente de las personas que están a cargo de las ventas. Necesito resguardar ¿quién de mis empleados logra más ventas por mes? ¿Por qué? Porque este es el empleado que más eh, eficiencia me describe, que más funcionalidad me describe a la empresa y que evidentemente pues me da más ganancias, ¿no? Entonces, de cada una de esas bases de datos o cada uno de esos software que utilizamos en la empresa u organización, vamos a elegir qué información es importante y por qué es importante. ¿Sale? Una vez que hacemos esa integración de los datos, pues bueno, ya sabemos qué información vamos a resguardar y cuál es el nivel en el que se encuentra el nivel bajo, medio o alto, ¿sale? ¿Cuál es la importancia de esa información? Posteriormente se hace la transformación en la que pues estos datos se convierten a la estructura correcta para enviar al data warehouse. Se envía al data warehouse y en el data warehouse se hace la generación de modelos. ¿Qué es la generación de modelos? Pues bueno, aquí empieza a llegar la información de todas las sucursales, la información más importante. Ahora, aquí es importante que todas las sucursales nos pongamos de acuerdo y que subamos el mismo tipo de información. Es importante porque pues de esta manera va a poder hacerse un match en cuanto a la información que se está analizando, ¿sale? Entonces se genera el modelo, se resguarda en la base de datos y ¿qué es lo que pasa? Si se dan cuenta, tenemos una base de datos de nuestra empresa, envía los datos, se transforman y en el data warehouse se convierte en una base de datos nueva, solo que ahora esta base de datos nueva resguarda información de diferentes sucursales, de diferentes bases de datos y esta estructura una nueva base de datos que nos permite generar los reportes para poder gestionar conclusiones acerca de lo que está ocurriendo. Bien, pues bueno, un ejemplo sencillo es eh, toda la información que resguardamos en las bases de datos, la enviamos al Data Warehouse y pues bueno, este Data Warehouse eh, se programan las consultas importantes que nos van a permitir observar qué está ocurriendo dentro de cada una de las empresas, ¿vale? Ahora, ¿cómo es que se puede implantar esta información? Ya vimos que podemos analizar, jerarquizar la información y determinar, pues bueno, qué importancia, qué nivel y por qué la quiero resguardar. Bueno, yo estoy observando que un data warehouse lo que hace es tomar información de las bases de datos que tenemos en cada organización o en cada sucursal, se envían al data warehouse, el data warehouse gestiona o crea una nueva base de datos y nos permite generar reportes, nos permite generar conclusiones y nos permite observar qué está pasando dentro de nuestra organización. Ok, sin embargo, ¿cómo es que esta información se puede implantar o enviar a un data warehouse? Pues bueno, existen diferentes formas. La primera es a través del data mart. ¿Qué es un data mart? Pues bueno, un data mart no es más que una base de datos de un departamento en específico, ¿sale? Es la base de datos departamental especializada en el almacenamiento de datos de un área en específico del negocio. Es decir, ya les decía, podemos tener un data mart, a lo mejor una base de datos del área de contabilidad, una base de datos del área de marketing, una base de datos del área de recursos humanos, una base de datos del área de ventas y una base de datos del área de gestión de recursos materiales, ¿sale? Cada área tiene información importante.
cada área se encuentra en un nivel jerárquico de la organización y cada pues área tiene sus subniveles de importancia de la información que maneja, ¿sale? Entonces, lo que podemos hacer es cuando tenemos diferentes bases de datos, pues bueno, cada gerente o cada encargado de estas áreas determina cuál es la información importante, su nivel de jerarquía y este envía la información al Data Warehouse. La siguiente área hace lo mismo y la envía, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la implantación a través del Data Mart? Que pues bueno, cada área se encargará de seleccionar la información que va a subir y subirla en el tiempo en el que se le estime dentro de la organización misma, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hace el Data Mart? Analizar de manera individual por área cuál es la información importante y enviar esa información al Data Warehouse. Luego tenemos un tipo de implantación que se describe como implantación parcial. Este es el método más adecuado para implementar o implantar información que aún no implicará cambios. Consiste en seleccionar pequeñas porciones e implantar sin causar alteraciones. Bien. Cuando hablamos de que vamos a enviar información de una base de datos a un data warehouse, nos encontramos con un pequeño detalle. ¿Cuál es ese pequeño detalle? Pues al final del día, si nosotros decimos, ok, voy a enviar la información al data warehouse y resulta que todas las sucursales la van a enviar al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Podemos crear un colapso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues para evitar ese colapso o para evitar que se caiga nuestro servidor de warehouse, lo que podemos hacer es implantar la información de manera parcial, es decir, vamos a hacer como organización o como sucursal Ciudad de México. Ok, Ciudad de México va a implementar su información o va a implantar su información al Data Warehouse, es decir, va a enviar esta información importante al Data Warehouse de manera parcial. Es decir, dentro de esta sucursal, primero va a subir la información el área de ventas. Al siguiente día va a subir su información el área de marketing. Al siguiente día va a subir su información el área de recursos humanos, ¿sale? Es decir, se va a subir de manera parcial la información, no de manera masiva, ¿sale? Si fuera de manera masiva, diríamos que en un mismo día toda la organización, todas las áreas suben la información. De manera parcial es enviarla, digamos, por áreas o hacer una carga menor de datos para que no exista un colapso dentro de lo que es el Data Warehouse, ¿ok? Bien, tenemos a la implantación global. La implantación global es enviar la información en mayor cantidad o en masa. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia entre la global y la parcial? La parcial buscamos que sea una minoría de datos para no colapsar el data warehouse y la masiva o la global es cuando ya tenemos el tiempo encima y tenemos que enviar la información y la implementamos de manera tal que se suba en un mismo momento toda. Y esto implicaría entonces que cada una de las áreas suba su información al mismo tiempo. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede colapsar nuestro servidor o si tenemos un servidor muy bueno, pues bueno, lo que va a pasar es que se va a enviar la información de manera correcta. Sin embargo, al ser mayor información, va a tardar mucho más tiempo en verse reflejada dentro de lo que es el Data Warehouse.